Las actualizaciones en partes de la pantalla de nuestra página o aplicación en React es debido a actualizaciones o cambios en los componentes que son dictados en nuestro código. Un componente se actualizará o re-renderizará cuando recibe nuevas propiedades, nuevas props. Vayamos a un ejemplo en el código donde apreciaremos la participación de las propiedades en la actualización de los componentes. Voy a crear un nuevo proyecto. Voy a poner el nombre React 1. Voy a abrirlo en el editor. Ya tengo la carpeta para mi proyecto. Ahora voy a crear un proyecto inicial en React. Me dirijo a la terminal, una terminal en Git Bash, y ahí escribo el comando conocidísimo para poder crear un proyecto con Bit. Listo. npm create bit latest. Crea un proyecto Bit, un proyecto en Bit más actual, ¿no? Con la versión más actual de Bit. Listo, voy a poner un nombre al proyecto. Lo voy a crear en React y lo voy a crear en JavaScript más SWC. Listo. Ingreso a mi proyecto. Listo, el proyecto que se tiene, ¿no? Inicialmente es un proyecto que todavía no tiene la carpeta de no modules, no tiene todos los módulos descargados. Entonces necesito del comando npm install para que puedan instalarse todos los comandos que requiere un proyecto inicial en React. Se van instalando todos los módulos necesarios. Listo, mientras se van instalando los módulos necesarios, vamos a nuestro módulo raíz y vamos a hacer todos los cambios necesarios para crear una plantilla en React en blanco. Empezamos desde el archivo main.jsx, quitándole el modo estricto de React, no es necesario. Dejamos la hoja de estilos por defecto. Vamos ahora al módulo raíz. Aquí le vamos a quitar todo el contenido inicial de React. Le colocamos un contenedor div. Dentro le agregamos un h1. Escribir welcome to React. Listo, con este texto ya tendría mi plantilla en blanco. Ya se han instalado todos los módulos necesarios. Ahora voy a empezar creando una variable dentro de mi módulo raíz. Voy a quitarle lo que es el hook useState. Todavía no vamos a utilizar un hook. Ya lo vamos a hacer posteriormente. Lo voy a quitar todo relacionado a la plantilla inicial de React y el hook useState. Solo voy a dejar la hoja de estilos por defecto. Y voy a comenzar escribiendo una variable en JavaScript, en la parte de JavaScript. Tengo acá un componente raíz que tiene código JavaScript inicialmente y retorna código JSX, ¿no? Es la forma como se estructura un componente en React. Código JavaScript, ¿no? Dentro de las llaves y retorna código JSX. Esto voy a declarar primero una variable que sea num. Listo.
Y lo que voy a hacer es utilizar esa variable en una etiqueta, h2. Allí ocupo esa variable. Entonces aquí voy a hacer uso de number, ¿no? Sabemos que al momento de inyectar código de JavaScript a JSX lo vamos a hacer mediante el uso de las llaves. Listo. Ahora voy a crear una función que se encargue de actualizar a la variable number. Entonces va a incrementar la variable number en 1 al momento de ejecutarse la función. Puedo escribirlo de esta forma o puedo escribirlo de la forma number más más. Listo. Y eso, esa actualización, ¿no? Esa función se va a ejecutar al momento de que yo haga clic en un botón. Y va a ejecutarse la función update y el botón se va a llamar también date. Listo. Lo que espero encontrar es que al momento de levantar el proyecto, ¿no? Siempre el contenido de la etiqueta h2 se esté actualizando constantemente, ¿no? Al momento de hacer clic en el botón, debería ir incrementando en 1 la variable, entonces eso debería visualizarse en la etiqueta h2. Eso es lo que esperamos inicialmente, ¿no? Pero vamos a ver cuál es la respuesta de React. Ahora vamos a levantar el servidor de desarrollo, ¿no? Acá tenemos el script inicial, npm random levantar el servidor de desarrollo de bits. Listo. Y ahí tendría el contenido del módulo raíz. Voy a inspeccionar. También puedo agregar una respuesta de parte de la consola, del navegador aquí. Al momento de incrementarse en 1 la variable number, también se puede mostrar en consola el valor de la variable number. Listo. Entonces, al momento de yo hacerle clic en el botón, va a incrementarse la variable. Entonces, yo debería ver cambios en la etiqueta h2, ¿no? Que inicialmente se encuentra con el valor de 0. Vamos a ver esos cambios. Vemos que no han sucedido cambios en la pantalla. El componente raíz no se ha actualizado, ¿no? Solamente vemos cambios en la consola del navegador constantemente. Se está imprimiendo el valor más actual de la variable number. Entonces vemos que un cambio en una variable no puede generar cambios o actualizaciones en el componente. Entonces eso es lo que escribimos. Cambios en una variable no pueden generar una actualización, un cambio, una actualización de un componente. Eso no solamente se puede ver desde un componente, en el componente raíz, sino también en un componente hijo. Puedo crear una carpeta components para agregarle componentes hijos aquí al componente raíz. Puedo crear un nuevo componente. Le vamos a poner el nombre user.jsx, ¿no? Escribo todos mis componentes haciendo uso de la notación Pascal Case. Dentro voy a hacer, voy a escribir una plantilla inicial de un componente funcional. Esto ya lo tendría. Ahora dentro voy a escribir una variable. Vamos a escribir esta variable con un valor de 0. Luego voy a escribir una función para actualizar esa variable. Esto dentro voy a actualizar la variable. Voy a imprimir el valor más actual de la variable.
Esto, variable. Voy a user, un h2, ¿no? Contenga lo que es la variable. Un botón. Dentro del momento de hacer clic se incremente la variable. Puede ser increment. Increment. Y al hacerle clic se ejecute la función que va a hacer que la variable se incremente. Se ejecuta la función update count. Listo, ya lo tendría. Entonces este componente debe ser renderizado dentro del módulo raíz dentro de nuestra página. Entonces para ello lo voy a importar dentro del módulo raíz. Entonces lo voy a importar después del botón. Ya lo tengo importado al módulo raíz. Ahora puedo ver los resultados en la pantalla. Bueno, ha habido algunos errores, vamos a solucionarlos. Está importando el componente. Acá no habíamos colocado correctamente la variable. Esa es la variable count. Listo. Ya tendríamos el módulo, el componente raíz, ¿no? Con su componente hijo. Al momento de yo hacer clic en increment, debería incrementarse el valor de la variable count y eso debería visualizarse en la etiqueta h2 que estamos haciendo uso dentro del componente hijo, ¿sí? Una etiqueta h2. Entonces vamos a ver si aquí al momento de hacer clic vemos que no se actualiza en la pantalla. Por el contrario, en la consola se está actualizando constantemente la variable count, ¿no? Entonces volvemos a ver aquello que la actualización de el cambio en una variable no genera una actualización del componente. Ahora veamos otro ejemplo. Voy a crear un nuevo componente. Este componente va a ser napper.jsx. Napper escrito en Pascal Case. Dentro una plantilla inicial de un componente funcional. Una etiqueta h1. Napper. Listo, ya lo tendría. Ahora dentro lo que voy a hacer es pasar propiedades desde el componente raíz a este componente hijo, a navbar. Entonces voy a ocuparlo dentro del componente raíz. Voy a situarlo o voy a pegarlo al final, después del componente user. Ahí voy a colocar al componente navbar, componente hijo. Ya lo está importando. Ahora vamos a pasarle props, ¿no? Desde el componente padre. Entonces una vez navbar situado aquí, vamos a pasarle algunas props. Puede ser number, puede ser num. Vamos a ponerle algún número y eso lo va a recibir el componente napper. Puede recibir con cualquier nombre, no importa. El nombre común es props. Puede recibirlo con el nombre properties. Podemos visualizar esas propiedades que se recibe desde el componente padre. Vamos a visualizarlas en la consola. Luego puedo definir una variable que sea counter y que sea properties en este caso, ¿no? Properties. Una de las propiedades que está recibiendo el componente padre, properties.num, se trataba de la propiedad num recibida que recibe el componente hijo napper.
properties.num. Entonces en este momento counter está guardando dentro el valor de 9 que se recibe del componente padre. Listo, y puedo crear una función que se encargue de actualizar. Date counter. Dentro que se incremente la variable. Luego vamos a mostrar en la consola del navegador también el valor más actual de esa variable. El H1 al napper, vamos a crear un H2 donde se guarde el valor de la variable. Viene de las propiedades, properties.num, una etiqueta h3 para la nueva variable counter, y luego un botón que va a ejecutar la función para que se pueda incrementar la variable counter. Vamos a colocar increment, en este caso increment a la variable counter. Al momento de hacer clic se ejecuta la función de actualización de la variable counter. Ya lo tendría. Entonces veamos si es que ahora se van a suscitar cambios, ¿no?, dentro de la pantalla del componente. Esperemos que se ejecuten los cambios. Veamos. Ya se encuentra mi componente Napper. Vamos al botón. Vemos que no se suscitan los cambios, solamente hay cambios dentro de la consola del navegador. Constantemente la variable counter que habíamos declarado en el componente hijo se está actualizando, está cambiando, más no estos cambios se reflejan dentro del componente. Eso es debido a que se trata de una variable en la que estamos indicando que se incremente. En la etiqueta h2 tenemos la propiedad que viene del componente padre. Esa propiedad no se actualiza, no recibe cambios en ningún momento. Tal como está, se recibe del componente padre el valor de 9 y no recibe cambios dentro del componente napper. Ahora vemos otro ejemplo donde vamos a tratar de crear cambios dentro de la propiedad que vamos a enviar desde el componente padre. En este caso lo voy a hacer desde otro componente hijo. Esto va a ser product.jsx. Esto tengo mi plantilla inicial. Yo tengo una plantilla inicial y ahora voy a pasar también props a este nuevo componente. Al componente lo voy a situar al final, después de napper. Ya tengo insertado al nuevo componente dentro de mi aplicación. Ya se está importando. Ahora le voy a agregar propiedades. Vamos a agregarle una nueva propiedad. Que sea voy con el valor de 0. Y luego lo va a recibir el componente hijo, componente product. Lo recibe product. Ahora le puedo colocar el nombre props, ya que es demasiado escribir properties. Props. Puedo imprimir lo que se recibe, en este caso el objeto de las propiedades.
Luego puedo crear una función, update, puede ser update prop, update prop. Voy a incrementar la propiedad que se recibe del componente padre. Entonces voy a props. El nombre de la propiedad que se recibe desde el componente padre, num2, props.num2, y esto lo voy a incrementar. Luego puedo verificar los cambios también en la consola. Puedo decir que si la prop is props. Listo. Vamos a ver si es que en la consola el valor de la propiedad que se recibe del componente padre. Luego en el código JSX vamos a colocar dentro de un h2 a la propiedad que se recibe del componente padre y un botón para que se encargue de ejecutar la función para actualizar la propiedad. Se va a llamar update prop. Al momento de hacer clic, actualice lo que es la propiedad que se recibe del componente padre. Un clic, la función update prop. Listo, guardamos los cambios. Esto ya se está importando dentro del módulo raíz. Vamos a la aplicación. Ahí tendría el componente info, el componente product. Ahí tenemos ya a la prop que está recibiendo. Ahora vamos a actualizar y esperemos ver que esta vez intentamos hacer una actualización directa a una de las props. Y tenemos un mensaje de error que no se puede actualizar una prop, ¿no? Estamos intentando realizar esta tarea desde el componente que recibe las props. No podemos actualizar las props. Cualquier actualización en las props debería generar que el componente se actualice, más eso no sucede. Solamente eso va a suceder si lo vamos actualizando constantemente las props que se van recibiendo aquí. En caso sería el valor de 0. Inicialmente se encuentra el componente con el valor de 0. Entonces si establecemos nuevas props, aquí le colocamos una nueva prop, se va a ver renderizado los cambios, ¿no? El componente se va a actualizar. Entonces cada vez el componente se actualiza al establecerse nuevas propiedades, más no se va a poder actualizar si estamos intentando realizar eso dentro de uno de los componentes dentro del componente que lo recibe. No se puede efectuar cambios dentro de la propiedad. La propiedad se mantiene con el mismo valor. No se han establecido nuevas props. Por tanto, no se actualiza el componente. Entonces decimos que si al establecer nuevas props, nuevas propiedades en el componente hijo, se actualiza el componente. Se actualiza el componente, ¿no? Y eso se puede ver en la pantalla. Listo, ahora vamos a intentar forzar un cambio en las propiedades que se reciben. Voy a crear un nuevo ejemplo. Este ejemplo va a ser cart.jsx. Componente cart.jsx. Una plantilla inicial de un componente funcional. Listo. Ahora en el componente cart va a recibir props del componente padre. Entonces ahora
utilizo el componente cards dentro del componente raíz. Listo, ya lo tendría. Ahora voy a agregarle props. Puede ser en este caso la variable y la función que tenemos aquí. Puede ser num3. Aquí va a ser la variable number, que se encuentra con el valor de 0. Luego la función update. Listo, eso es lo que le enviamos por props al componente hijo cart. El componente hijo recibe las props. Las puedo destructurar con el nombre correcto. Num3 y update, esa sería la forma de estructurar los nombres correctos. Num3 y update. Listo. Una vez que ya recibí ya estructuré las props, ya las puedo utilizar directamente sin necesidad de instanciarlas desde props o desde props.num3, props.update, de la forma como lo hacíamos. La coloco, solamente coloco el nombre de la propiedad para que se pueda visualizar. Luego voy a utilizar estas propiedades dentro de JSX. Puedo colocarlo, puedo guardar dentro de una etiqueta h2 a la propiedad num3. Listo. Puedo crear un botón que ejecute la función que se está recibiendo como propiedad. Al momento de hacer clic, un clic se ejecute la función update. El botón podría ser update date. Puede ser que nosotros queremos actualizar una de estas propiedades que se recibe. En este caso la propiedad num3 la puedo actualizar. Vamos a ponerle update 2. Nada más. Listo. Y sería de esta forma, pero vamos a agregarle algo más de complejidad dentro de la función que está recibiendo como propiedad el componente cart. Puedo agregarle un parámetro a esta función. Puede ser new num, de esta manera. Entonces que la variable number se actualice con el valor de ese parámetro. También que se pueda ah, imprimir en consola el valor de la variable. Eso es lo que va a realizar la función update, que va a recibir ahora el componente hijo. Y dentro necesita un parámetro. Entonces podríamos colocar de esta manera, ejecutar la función y dentro un parámetro. Un parámetro puede ser la propiedad, como hemos dicho, la propiedad que se recibe en num3, incrementado en 1, de esa manera. Entonces eso va a suceder al momento de dar clic al botón update to, se va a ejecutar la función update que viene desde el componente padre. Lo que hace es cambiar el valor de number. Ahora number va a ser el valor de 1. Acá lo que va a hacer es ejecutar update. La prop que recibe es num3, ¿no? Que tiene el valor de 0. Entonces se va a ejecutar la función update con el valor de 1. Entonces vuelve nuevamente al componente hijo. Entonces lo que va a hacer es cambiar, actualizar a number al valor de 1. Entonces acá tendríamos number igual a 1, que viene de la ejecución de la función, acá en el componente hijo. Luego se mostraría en consola el valor de 1, ¿no? Eso sería de number. Listo, eso sucedería al momento de hacer clic en el botón Update To. Vamos a ver esos cambios. Entonces lo que queremos hacer es forzar, ¿no?, el cambio. Aquí estamos tratando de actualizar la propiedad number. Number ya no va a ser 0, ahora va a ser 1.
Estamos forzando esa propiedad, porque eso es lo que recibe como propiedad car, ¿no? Tratamos de forzar el cambio en las props para que se puedan hacer los cambios en los componentes, ¿no? Intentamos establecer nuevas props. Entonces eso debería verse reflejado en los componentes, debería verse reflejado en la etiqueta H2. Eso es lo que intentamos hacer, forzar una actualización en los componentes. Bueno, aquí vamos a quitarle esto. Vamos a traernos para acá esto. Bueno, si no lo quitamos. Ya, listo. Ahora vamos a hacerle clic al botón. Ya tendría mi componente cart ahí. Entonces al momento de actualizar deberían actualizarse las props. Acá debería actualizarse el valor de la etiqueta H2. Estamos intentando forzar la actualización. Pero vemos que el botón no nos funciona, ¿no? No está funcionando el botón y eso es debido a que esta no es la forma correcta de poder yo declarar una ejecución de una función que recibo como propiedad. La forma correcta es ejecutar esta función dentro de otra función que voy a escribir aquí. Escribo la función. Esto lo voy a dar. Escribo la función. Y esa sería la forma correcta de poder ejecutar una función que recibo como propiedad. Listo. Entonces ahora sí, vamos a ver los cambios. Ahora sí se va a ejecutar la función. Vemos el valor de la prop, ¿no? en la línea 4, que inicialmente es 0. Se han establecido las props acá con el valor de 0. Number, con el valor de 0. Eso es lo que recibe el componente cart. Y eso se imprime en la línea 4. Ahora vamos a hacerle clic. Entonces vemos que en la pantalla, por más que intentamos forzar cambios dentro de la prop, no se generan los cambios, no se actualiza. Vemos como resultado dentro de la línea 12 el valor de 1. Esta función lo que hace es ejecutarse ya dentro del componente padre. Entonces vamos a la línea 12. Entonces acá imprime el valor de 1 y eso es lo que se esperaba, que number se actualice al valor de 1, ¿no? Y eso se imprime. En la consola sí se va a mostrar esa actualización de la variable number con el valor de 1. Sin embargo, dentro de las propiedades que se recibe, number nunca va a ser igual a 1, siempre va a quedarse con el valor 0, por más que nosotros intentamos forzar esa actualización dentro de las propiedades. Una vez establecido el valor de las props, ya no se puede cambiar. La única forma es que establezcamos nuevas props, declarándolo aquí. Podría colocar una nueva prop, ¿no? Y esa es la única forma como vamos a generar cambios dentro de las propiedades que posteriormente van a generar una actualización en el componente. Al establecer nuevas propiedades se actualiza el componente. Entonces, al actualizarse el componente, recordemos que estos cambios van a ser comunicados desde el DOM virtual, desde el DOM de React al DOM del navegador, ¿no? Entonces va a haber renderizaciones, va a haber una renderización o una actualización del componente. Eso sería todo por esta clase. Nos vemos en la siguiente clase.